Bueno, profe, ¿qué nos traes? Hoy está temblando la mesa. ¿Vieron que pasan cosas, se caen cosas, se vuelven a caer? Así No, que, sí, hoy es un día complicado. ¿vieron que una de las noticias que tienen que ver con la ciudad, que ha estado hoy en la tapa de los diarios, tiene que ver con la cárcel de Devoto? Que es una cárcel que no va a llegar a cumplir 100 años, porque fue inaugurada en 1927 en Devoto, que era un barrio muy alejado del centro y que en donde está la cárcel, que es de Beiró, Avenida Tres Cruces en aquel tiempo. ¿Se acuerdan que había una marca de salchichas? Claro, sí, pero no me acuerdo de la calle, de la avenida. Bueno, la avenida se llamaba Tres Cruces porque en el cruce de esa larga avenida que venía desde el entonces pueblo de Belgrano, al llegar a lo que hoy es la General Paz, había habido 3 asesinatos y a los personajes le habían puesto 3 cruces blancas justo donde terminaba el camino. Entonces, cuando le pusieron un nombre la gente, porque en general esos lugares van teniendo nombre porque la gente se los da y después se convalidan, era la avenida Tres Cruces, que luego de la muerte del vicepresidente Francisco Beiró pasó a ser Francisco Beiró. El lado lindo de Devoto era de Beiró hacia el lado de la General Paz, que es, si ustedes lo miran, el viejo pueblo de Devoto, siempre fue un barrio, tiene el mismo mapa que la ciudad de La Plata. Una gran plaza en el centro, diagonales, con la característica de que en Devoto las manzanas no son cuadradas, sino rectangulares. De un lado miden 140 metros, del otro 120, que es un buen barrio para citas a ciegas. Si te va bien, tomás para el lado de los 140 metros, que es más tiempo, y si la cosa no fue bien, agarrás por la otra que es 120, llegás a la diagonal y te perdés. Bueno, ¿usted lo ha implementado eso en su vida? Varias veces. Pero, perdón, yo sé que no vamos de tema, ¿pero usted se iba o se iba la mujer? Generalmente la otra. Por eso. Sí, se daba cuenta pronto. Bueno, la cuestión es que se hace esa cárcel en una zona que era prácticamente suburbana. Si ustedes miran hoy el mapa, se ve con claridad que es una supermanzana bastante grande y que era una cárcel para encausados, es decir, gente no condenada. Los condenados iban a la penitenciaría, que es hoy el predio ocupado por el Parque Las Heras. En su momento esa fue la cárcel más grande de Sudamérica, se demolió hacia 1960 durante la presidencia de Frondizi y se usó hasta ese año. De hecho, esa era una zona, si ustedes miran, no hay construcciones antiguas de buena calidad, porque le decían la Siberia. De hecho, el primer tranvía eléctrico que tuvo la ciudad era de Plaza Italia a la puerta de la penitenciaría para llevar a la gente que iba a visitar a sus familiares que estaban presos, y esa zona se conocía como la Tierra del Fuego. Era una cosa. ¿Por qué? Por el parecido entre la vieja penitenciaría y el penal de Ushuaia, que hoy día es el Museo del Fin del Mundo. Es la misma construcción. Tenía una torre en el centro, el panóptico, y de allí salían como en estrella los pabellones largos que terminaban como en un martillito. Entonces, desde la torre se podía ver todo. Hoy, una cárcel en uso que tiene ese sistema es la cárcel de Olmos, cercana a La Plata, que tiene una torre central altísima y se puede ver todo lo que pasa. Es un criterio de otros tiempos, pero que todavía persiste. ¿El director de ese penal no era el papá de Roberto Petinato? Durante la época de Perón fue el Roberto Petinato, que fue quien le quitó a los presos el número, porque en la cárcel no se los podía nombrar a los presos por el nombre, sino se les daba el número. ¿Ese era el traje a rayas? Y sacó el traje a rayas, exactamente. Aunque eso no significaba que los tratara demasiado bien, porque don Roberto Petinato, padre, era bastante bravo. Recordemos que el episodio más dramático de la penitenciaría, ahí en la calle Las Heras y Salguero, es que era el lugar donde se ejecutaban las penas de muerte en la Argentina. Así que ahí fue donde Severino Di Giovanni fue ejecutado y se producen los fusilamientos de 1956. El general Valle y demás. Es decir, tiene ese peso el lugar. Queda sobre la avenida Coronel Díaz
han hecho como un murito para contener los panes de pasto, y si uno camina por ahí, mirando esa parecita, en un lugar aparece un círculo y dice, esto es el testimonio de los viejos ladrillos de la penitenciaría. Ahí se puede ver que cuando se quiso hacer una playa de estacionamiento subterráneo allí, un juez lo prohibió porque habría que hacer la excavación arqueológica completa de todo el terreno por lo que puede haber debajo. Con lo cual no se hizo la playa de estacionamiento. Hacemos la plaza mejor y ya está. Dejaron la plaza y ahí quedó. Eso se hizo en la época de Cacciatore, cuando era intendente, el brigadier Cacciatore. Bueno, la cárcel de Devoto va a ser entonces las de aquellos que tenían causa penal por la cual tenían prisión preventiva, pero todavía no tenían sentencia. Claro. Era una cárcel intermedia, digamos. Con los problemas de siempre en la Argentina, que siempre vamos detrás de los hechos, la cárcel se empezó a mezclar encausados, condenados y demás. Y el evento histórico más impresionante que ocurrió en la cárcel de Devoto es el 25 de mayo de 1973. Asume el gobierno Héctor J. Cámpora, se sabía que el Congreso iba a tratar una ley de amnistía para los presos que en ese momento fueron considerados políticos, porque en Devoto estaban todos los presos por las causas de terrorismo que se habían hecho entre 1970 y 1973. Se había creado una Cámara Federal, esa Cámara es disuelta por el gobierno de Cámpora, y todos los que habían sido juzgados por eso, aproximadamente 800, fueron liberados por la amnistía. Pero algo que la historia... Sí, no, esas fotos que vemos con los fusiles arriba... Eso es en la cárcel de Devoto. Es en la cárcel de Devoto, porque ahí estaban concentrados los presos por las causas por terrorismo. Yo todavía tengo la imagen de mi mamá y mi papá mirando por la televisión eso y se agarraban la cabeza. Porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Digamos, toda la izquierda peronista va a la cárcel y tira abajo las puertas y saca a los presos, sin la amnistía. La amnistía se dicta al día siguiente. Qué loco. Entonces, se abre la cárcel y Devoto quedó vacía. Ahí salieron todos los muchachos que estaban presos, que después van a ser muchos personajes de los que se van a llenar las manos de sangre en el 74, en el 75 y en el 76. Y voy a decir algo potente. Una de las razones por las que los militares, después del golpe de Estado en el 76, dijeron que había que ir por afuera de la ley y no por dentro, fue: ¿para qué los vamos a juzgar por dentro de la ley si después los van a largar? Claro. Es decir, esto nunca se piensa en la secuencia histórica. Es como si la historia fueran compartimentos estancos. A mí me lo han dicho militares que han estado encausados por causas de lesa humanidad. Mire, en el 73 hicimos todo bien y terminaron soltándolos a todos. En el 76 decidimos no hacer las cosas bien. Lo cual no lo justifica, pero claro, explica la secuencia histórica. El tema fue que en Devoto largaron a todos. Entre esos un famoso delincuente francés de fama internacional que era Chiappe, que se escapó y nunca más se lo volvió a encontrar, y la mayoría de los que estaban encausados, desde por el robo de una gallina hasta por un posible asesinato que no se había demostrado, quedaron todos en la calle. Quedó vacía la cárcel. Ahora, el hecho fue que se abrió la cárcel un día antes de que se dictara la amnistía. Es decir, técnicamente todos los que se fueron de la cárcel se fugaron, no fueron amnistiados. Aquellos líos, sí que ese fue el episodio más grave. La cárcel tuvo varios motines, tuvo varios deterioros. Es una cárcel que ahora el edificio va a cumplir 100 años. Lo inauguró Marcelo Torcuato de Alvear, siendo presidente de la República, y que sin duda va a cambiar el barrio, un barrio que cuando se construyó ya estaba la cárcel. Esto es un dato importante. No es que la cárcel arruinó el barrio. La metieron después. El barrio se fue haciendo alrededor de la calle y siempre se hace de la cárcel, y siempre se hace la broma de que una de las calles es Desaguadero, por donde se van todos. Pero bueno, es broma, claro. Los chistecitos en broma. Ahí hay un club de fútbol que está exactamente enfrente, y que, digamos, el barrio tiene una vida normal incorporada
con la cárcel en el medio. Pero los vecinos igual siempre se quejaron, ¿no? Siempre se han quejado. Sí, claro. El primer proyecto de traslado de la cárcel fue en el año 1959. Ajá. ¿Y Así qué que, pasó? y, Nada. bueno, sí, Argentina. ahora la estamos inaugurando. ¿Cuántos? 70 años después, 70 claro. años después. Sí, porque quedó en el medio. Buenos Aires ¿Y qué se va a hacer? Perdón, ¿se sabe ya o no? se va a hacer un uso con el 65% del espacio dedicado a espacio público, Re bien. plaza, polideportivo, vaya a ser alguna oficina digamos, del gobierno de la ciudad o nacional, y el otro 35% para propuestas inmobiliarias. Ajá. Eso es lo que está determinado Sí, unas para torres, hacer allí. claro, sí. Exactamente. Y si le va a cambiar el barrio. Valorizar Los vecinos están desesperados. Y hoy hablamos con una vecina a la Sí. mañana temprano y dice que bueno, hace muchos años Sí. que están desesperados Claro. porque se saque Sí. esta cárcel. Y... Una experiencia que hay que hacerla para entender a veces el dolor humano es pasar por la vereda de una cárcel por la noche. Ay, no, por favor. Son experiencias que ¿Usted hay que qué tener. prefiere? ¿Pasar por un cementerio de noche que está acostumbrado o por la cárcel a la noche? ¿Qué le da Pero menos miedo? Uno No, a lo que ver. dice es que hay experiencias humanas Pero que hay que experimentar. cuéntela, ¿usted lo hizo? Claro. Yo lo he hecho. Cuente qué sintió, porque es... Los gritos que se escuchan Ay, no, desde por adentro. favor. Es decir, ahí es donde uno entiende que no es que la cárcel no sirve o no cumple ninguna función. Porque el dolor que se vive ahí adentro uno lo experimenta en escuchar los gritos que salen de ahí. Que no son gritos de dos que se pelean, Ujú. sino gente que de pronto pega un grito. Y eso de noche no es para que lo hagas todas las noches ni para hacer una visita No, guiada. la verdad, yo no tenía, por eso le pregunté su experiencia. No. Pero son esas experiencias que a uno le gusta tener para saber qué es lo que va ahí del otro lado. Claro. Es decir, como una experimentación, si ustedes quieren, de tipo humana. Y eso fue lo que yo experimenté caminando una noche ahí por el borde de la calle. Que eso los vecinos lo escuchan, porque están Exacto. enfrente. Claro. Los vecinos lo escuchan perfectamente y todos los días. Pobre gente. ¿No? Es decir que Wow. eso va a cambiar muchísimo. Y ahora las cárceles nuevas, primero que son en llano. No hay pisos. Es como los hospitales, que se descubrió que hacerlos en altura era una complicación. Son cárceles en llano, en espacios rurales. La cárcel de Marcos Paz está en el medio del campo y tienen otro tipo de acercamiento, y es cierto que hay menos violencia interna, aunque siempre la hay, Claro. porque Hay menos encierro, o sea, el pero encierro es se nota el menos encierro tortuoso. menos, y eso Claro. tiene que ver. Bueno, gracias, interesante, profe.